Saludos. Este video es basado en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Y yo diría que llevo más de un año cuando tengo la oportunidad de preguntarle a alguien, tanto en persona como a través de las redes, basado a estos dos versículos. Y la pregunta que le hago es esto: ¿cómo se cumplió en la iglesia del primer siglo Juan capítulo 5, versículos 28 y 29? O esto nos está hablando de eventos escatológicos. Y siempre, todos me han contestado en diferentes palabras, pero me han contestado lo mismo, que se refiere a eventos escatológicos. Y no me contestan la primera parte, cuando pregunto cómo se cumplió en la iglesia del primer siglo. Entonces, por eso este video, porque me doy cuenta de que cuando escuchamos, y voy a leer los versículos para que entonces los tengamos en mente. Nos dice Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Cuando escuchamos estas palabras, muerte, tumba, vida eterna, resucitar, juicio, ¿ves? Resucitarán para sufrir el juicio. Me he dado cuenta que, basado a nuestras tradiciones, a nuestra fe, tendemos a mirar todo esto escatológicamente, hacia el futuro. Entonces, por eso este video, para compartir que procuremos entender cómo esto se cumplió en la iglesia del primer siglo y cómo en la historia esta verdad se ha cumplido siempre en cada ser humano, y cómo esta verdad se cumple hoy en ti y en mí. Y cuando miramos, pues voy a utilizar ciertos versículos, tanto de los evangelios como del Nuevo Testamento, para contextualizar estos conceptos. ¿Ves? ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos habla de un muerto en tumba? Nos está hablando de muertos en tumba físicamente y literalmente. ¿O esto es lenguaje metafórico que está describiendo una realidad espiritual, un estado del ser humano que el ser humano vivo en vida, pero está separado espiritualmente de lo que Dios es? Y a eso es lo que la Biblia habla de muertos en tumbas que resucitaron. Y vamos a ver cómo. Entonces, déjame darte estos ejemplos. Cuando miramos en Mateo, entiendo que capítulo 8, versículo 22, cuando Jesús dice: deja que los muertos entierren a los muertos. Es como decir, aparenta que él está hablando a personas que están vivas, que iban a enterrar a alguien, pero está utilizando esta frase o este concepto de un muerto. También vemos en la historia o la parábola de lo que llamamos el joven, la parábola del Señor amado, del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo, donde vemos, y esta nos ayuda a entender esto mejor. Cuando vemos la parábola del hijo pródigo, él que vivía con su padre, tenía todos sus bienes, llega el tiempo que él desea recibir todos sus bienes y irse. Sabemos la historia, que recibe todos sus bienes, deja a su padre, se va para disfrutar de la vida. ¿Ves? Refiriéndose, es como decir, al ser humano que entonces, por nuevos pensamientos, por nuevas ideas, por satisfacer sus deseos y emociones, se va por el mundo exterior, es influenciado, lo de afuera influencia lo de adentro, y ahora se va y se separa. Se separa en el instante que los pensamientos empezaron a hablarle. Mira,
búscate, mira ahí esto, puedes ir y disfrutar y todo eso. Y todas esas fuerzas espirituales internas motivaron las acciones. Vemos la partida, el disfrute y después naturalmente vemos las consecuencias. El reconocimiento de sus acciones basado a las experiencias que la vida le dio. Causa y efecto. Siembras y vas a cosechar. Pues la acumulación de sus pensamientos y acciones tarde o temprano nos cuenta el cuento, la parábola, que entonces él comenzó a sufrir dolor y sufrimiento. Y vemos que entonces vino el reconocimiento en la casa de mi padre. Vino el arrepentimiento. Y por eso ahí vino la resurrección de ese muerto que estaba en tumba. Al instante que vino ese arrepentimiento y él decidió, voy a regresar a casa. Así vemos cómo después cuando él regresó, que nos dice en Lucas capítulo 15, entiendo que versículo 24, el padre en la parábola diciendo, wow, vamos a celebrar. ¿Por qué? Porque mi hijo que estaba muerto, ahora tiene vida. Y a eso ves simbólicamente, bíblicamente, en lenguaje metafórico, cuando nos habla de muerto, no nos está hablando nunca de muerto literalmente, físicamente, sino es un lenguaje metafórico, simbólico, porque está describiendo un estado interno, un estado espiritual. ¿Y qué causa la muerte en seres humanos? ¿Ves? Cuando empiezan pensamientos distintos que inmediatamente comienzan a separar a uno de todo lo que Dios siempre presente es. La esencia, verdad, espíritu, realidad absoluta que llamamos Dios siempre presente es la vida, el amor, la paz, la felicidad, la justicia, el bien, la perfección, la pureza. Todas esas verdades, cualidades, atributos que representan a Dios siempre son ahora, siempre son presentes a través de toda la humanidad. Y nosotros nos distanciamos o estamos muertos en tumba porque somos ignorantes de esta realidad siempre presente. Y así nos cuentan estas historias, los evangelios. Y así fue como se cumplió estos versículos en la iglesia del primer siglo. Porque, y voy a utilizar el Sermón del Monte, porque cuando el Sermón del Monte comenzó a ser predicado, ¿ves? Las palabras de vida, el evangelio, los nuevos mandamientos, las nuevas verdades, como cuando decía, ustedes son sal en la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Ves? Todas esas verdades fueron concientizando a la iglesia del primer siglo. Lo vemos en los discípulos y vemos a otras personas donde fueron cambiando. Y esos fueron los que, por ir adquiriendo el conocimiento, como decía, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios, los secretos del reino de Dios. Y aquel que tiene se le dará más conocimiento, porque para que tenga más comprensión y pueda entonces emanar de él la vida del reino, las acciones que revelen la mentalidad que se le ha formado. ¿Ves? Ese conocimiento que lo motivó, causó dentro de seres humanos el mismo espíritu, y de ahí los resucitó de esas tumbas muertas. Lenguaje metafórico, refiriéndose a que le cambió la forma de pensar, y por cambiar la forma de pensar, nuevos deseos, nuevas motivaciones y nuevas acciones, como ese árbol que vino a ser un árbol bueno, vino a conocer un árbol bueno como da frutos buenos, porque supo que un árbol bueno no puede dar frutos malos, al igual que un árbol malo, ¿ves? El ser humano en una ignorante conciencia, en una mala mentalidad, no puede producir frutos de justicia que sean
idénticos en esencia y verdad a lo que el reino de Dios siempre es. Y por eso se requiere el conocimiento que causa el entendimiento y comprensión para crecer naturalmente y cambiar y responsabilizarse. Y así se cumplió en la iglesia del primer siglo esta verdad, porque el lenguaje que está utilizando es metafórico. Cuando vemos Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo les decía, porque ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, siguiendo y haciendo. ¿De dónde una persona, ves, se distancia? El pecado que causa la muerte tiene que ver con la muerte, la separación, el distanciamiento de la vida que siempre es. ¿Y de dónde sale? De la forma en cómo se piensa que se lleva las acciones. Y vemos también en Efesios capítulo 5, versículo 14, despierta tú que duermes, levántate de ese estado, levántate de entre los muertos y te alumbrará. ¿Ves? ¿Dónde se alumbra? Aquí, donde te alumbrará tu mente, Cristo, el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios. La esencia que siempre es, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Ves? Es la fuerza máxima, idéntica al Padre, que causa esa resurrección, vivifica al ser humano. Cuando el ser humano escucha la voz del Hijo, escucha espiritualmente. ¿Ves? Porque estamos hablando lenguaje metafórico. Eso escucha y resucitan, cambian. Entonces esos entraron a vida eterna. A vida eterna, cuando lo vemos, lo que nos está diciendo es las personas que entonces su manera de ser, de pensar, de hablar y de actuar cambiaron. Es como les decía ahorita el ejemplo, vinieron a saber que un árbol bueno, ¿cómo produce frutos buenos? Pues a través de las acciones, porque el versículo nos termina diciendo, tú puedes conocer a todo árbol por su fruto. Asimismo puedes conocer a la persona por sus acciones. Son las acciones que revelan, que emanan, brillan en acciones, porque sus acciones son justas, puras, perfectas, santas, verdaderas, sinceras, honestas. Es la persona que aquí ha cambiado. Y esos son los que disfrutan, ¿ves? Entraron a la vida eterna. Para un occidental, para nosotros en nuestras tradiciones de fe, escuchamos la vida eterna y tendemos a pensar que está hablando del futuro apocalíptico, después de la muerte, escatológicamente. Y no, el concepto vida eterna, cuando lo miramos en la realidad de lo que comparte, demuestra, es la verdad de Dios. Entrar a la vida eterna se está refiriendo a cuando uno se une a todo lo que Dios es. Cuando uno en conciencia y ser se une en espíritu a todo lo que siempre presente es. Dios es amor, justicia, paz, verdad, pureza. Y siempre, eternamente, esa presencia siempre ha sido, siempre es, nunca cambia ni deja de ser. Lo que sucede es la condición natural del ser humano, que en su presente no es consciente de esa presencia. Y por eso se requiere una buena noticia, un evangelio que ahora cause ese despertar, para que entonces el ser humano pueda ver esta realidad espiritual. Que los ojos, ves, el reino de Dios por ser espiritual, ojos naturales, ojos físicos, no pueden ver. Si no se ve lo espiritual, espiritualmente, en el discernimiento y entendimiento de estas verdades. Y estas verdades se expresan en lenguaje metafórico, simbólico y figurativo. Y por eso entonces vemos como las personas resucitaron de sus tumbas
y entraron a la vida eterna, porque sus acciones entonces comenzaron a demostrar los frutos de vida. Vemos ejemplo Pablo, vemos ejemplo los discípulos, y así la iglesia del primer siglo experimentó esta verdad. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 no nos está hablando de eventos del futuro, nos está hablando de siempre una verdad histórica y realidad que hoy es. Entonces, tenemos el otro, aquellos que entonces también escucharon la voz del Hijo, resucitaron de sus tumbas, pero continuaron en sus acciones, ¿ves?, malas, y esos, el juicio. ¿Y cómo eso se cumplió? Como siempre se cumple. Siembra y cosecha. El juicio de Dios lo que nos dice es, por cuanto las personas deciden vivir en esa mentalidad egoísta, deciden, como lo vemos en un ejemplo claro, es Mateo capítulo 23, cuando Jesús le bajó duro a los fariseos, maestros de la ley, tumbas blanqueadas, hipócritas, y comenzó a dar una lista de las características que los hacían a ellos hipócritas, injustos, impuros. ¿Por qué? Por muchas realidades de su mundo presente que preferían vivir, y por sus deseos de bienes materiales, de reino físico, pues que en esa mentalidad, causa y efecto, tú siembras en esa mentalidad de hostilidad, de pelea, de enojo, de ambición, de egocentrismo, que tú vas a cosechar tarde o temprano, vas a recibir para atrás las justas consecuencias. Porque diariamente, basado en pensamientos, en la multitud de pensamientos, de palabras y de muchas acciones constantemente en esa mentalidad muerta, separada de la vida del reino, está constantemente acumulando en sus acciones, acumulando la paga, acumulando el juicio, acumulando la ira de Dios, acumulando el enojo de Dios. Todo esto es sinónimo, como la Biblia lo expresa, a la persona que está acumulando por ley las consecuencias naturales por sus acciones, por su mente. Y a eso es lo que nos habla este versículo 28 de aquellos por cuanto continuaron en su maldad. Juicio, causa y efecto. Nadie nunca a través de la historia se ha salvado ni se salvará de esa ley siempre real, siempre presente, que es hoy. Y por eso vemos lo relativo que estos versículos son para nosotros hoy, cuando somos conscientes y entendemos el lenguaje metafórico de lo que verdaderamente expresa. Y para terminar, algunos de los otros versículos que también nos pueden ayudar, que hablan prácticamente de lo mismo. Si miramos Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28. Y también Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Esos versículos en Mateo 25 del 31 al 46, en mi Biblia dice juicio final. Tiene como un subtítulo y dice eso, dice juicio final. Y cuando uno ve y lee esos versículos del 31 en adelante, nos habla: y cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria y en poder con sus ángeles, y nos dice que separará a los cabritos de las ovejas, y dice que se sentará en su trono y que juzgará a las naciones. Y entonces comienza a decir y llama a unos: benditos de mi Padre, vengan ustedes. ¿Ves? ¿Por qué? Y empieza a dar descripciones. Porque ustedes me vieron enfermo, me vieron sediento, me vieron desnudo, me vieron... ¿Y qué dice? Y ustedes me vieron así y respondieron y me dieron de beber y me sanaron y me ayudaron y me brindaron hospitalidad y toda.
Y dice que los benditos, los justos se preguntaron, pero ¿cuándo nosotros te vimos? Y dice, por cuanto lo hicieron a estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Y eso es un versículo significativo porque nos enseña a nosotros esta realidad espiritual de la conciencia formada en uno cuando uno ve en todos el espíritu de vida. Es como decir, cuando uno reconoce en uno no tan solo la salvación, la relación divina que uno tiene con Dios espiritualmente, en la fe, en el amor, en la paz, en el espíritu que une a uno en comunión 24/7. Pero cuando uno reconoce ese mismo espíritu que es en uno y es en toda esta vida, es en cada persona. Y anima, motiva a uno a responder de acuerdo a las necesidades que la vida diariamente nos presenta. Y así uno en esa disponibilidad, espíritu sentir, ¿ves? En esa conciencia despierta, iluminada, atenta a la realidad de la vida, por cuanto es el reino de Dios. Vivimos en la vida eterna. Todo lo que Dios es siempre presente es, y cuando uno entonces puede ver la necesidad, lo que sea, y uno corresponder, ¿ves? Ahí es cuando emana, sale de uno esa luz, uno como sal, sazona el mundo que está sin sazón, muertos en sus tumbas, está el mundo. Uno como luz alumbra, metafóricamente hablando, pero las acciones demuestran lo que aquí uno ha conocido y ha aprendido. Y vemos cómo en Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46, por eso les dice, bienaventurados, bendecidos, macarios, entren a la vida eterna. ¿Por qué? Por las acciones, porque hicieron lo justo, lo recto, lo perfecto. ¿Ves? Personas que estaban alertas, atentos, despiertos en su contexto, en su hoy y su ahora, porque entienden la realidad del reino de Dios y la viven, son. Y vemos los otros, que nos dice, malditos al fuego eterno, al castigo. Y es exactamente lo que nos dice, lo que nos dijo Juan capítulo 5, versículo 29. ¿Ves? A esos al juicio, en este caso malditos al fuego eterno, que tiene que ver con el dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos da la lista. Porque ustedes entonces, ¿ves? Vieron necesidades, vieron situaciones, vieron, y por estar en la mentalidad egoísta y egocéntrica, no le prestaron atenciones, no sirvieron, no hicieron, no dieron, no correspondieron en un mismo espíritu y sentir. ¿Por qué? Porque eran árboles malos que no pueden producir frutos buenos. Y en ese estado, esos árboles malos, figurativamente, metafóricamente, en lenguaje metafórico, son echados al fuego, refiriéndose, ¿ves? La acumulación de acciones injustas, impuras, malas, egocéntricas, toda esa cadena de actividades lleva a las personas a lo que la Biblia metafóricamente también habla como el infierno, lugar de dolor y sufrimiento que el ser humano inevitablemente se causará así por la justa paga, como la recompensa de sus acciones, pensamientos, palabras y acciones que recibieron. El fruto, dolor, sufrimiento, caos, tragedia, una vida de apariencias, no una vida auténtica, libre. Y a esos, ¿ves? Unos entren a la vida eterna. Estos son y van a la perdición eterna. Y metafóricamente refiriéndose a ese estado
de consecuencias por cuanto no estás viviendo en la conciencia divina, estás en la conciencia muerta. Y por eso estos versículos nos ayudan a comprender Mateo 16, 27 y 28, que también lo considero. Nos dice, el 27 dice, pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Si aplicamos los mismos principios que acabo de compartir, podemos entender este versículo, estos dos versículos también en la misma armonía interpretativa, porque el lenguaje metafórico es utilizado y podemos ver cómo estas verdades, por ser espirituales, son eternas, nos están hablando de realidades y experiencias diarias a través de la vida de todo ser humano. Y por eso yo las considero significativa la importancia de uno conocer y pasar de la letra, porque como decía al principio, basado a mis experiencias, nos podemos quedar interpretando la letra como a través de la tradición y fe la creemos. Esto está hablando de eventos escatológicos del futuro, y no estamos entendiendo las verdades no tan solo eternas, pero las verdades de nuestra vida presente, por ser verdades espirituales que necesitan ser discernidas, entendidas claramente, comprendidas naturalmente, cómo aplican para nosotros hoy. Y si no las entendemos, estamos perdiendo un mundo de riquezas que esta literatura contiene. Y por no entenderla, causa y efecto. La ley aquí también. Para el que tiene, se le dará más. ¿Y de qué nos habla ahí? De conocimiento, de entendimiento, de comprensión. ¿Para qué? Para que se siga creciendo y viviendo. Espero que en este video nos ayude a ver si tengo algunas otras notas. Yo creo que ya compartimos todo. Nos ayude a entender mejor y a continuar el diálogo para seguir creciendo juntos, porque estamos en esta vida y nos podemos ayudar como hermanos en Cristo. Namaste, shalom y bendiciones.